La primera noche en la residencia del centro de Bogotá fue, sin exagerar, la más fría de mi vida. No hablo solo del clima. Hablo de ese tipo de frío que se mete entre las costillas, que se instala detrás del esternón y te recuerda, con crueldad silenciosa, que has tocado fondo. El cuarto era pequeño con una bombilla amarillenta que parpadeaba como si estuviera cansada de vivir. Las paredes tenían manchas de humedad que se extendían como mapas tristes. Y la ventana apenas cerraba, cada vez que pasaba un bus por la avenida principal, el vidrio vibraba y dejaba entrar una ráfaga de viento helado. Afuera. El ruido nunca terminaba, motos, buses, vendedores nocturnos, pasos que iban y venían sin rumbo. Bogotá respira incluso cuando uno quisiera que se quedara quieta. Yo estaba sentada en la cama dura, con los codos apoyados en las rodillas, intentando procesar que todo lo que había construido en los últimos años había desaparecido en cuestión de días. Mi casa, perdida. Mi matrimonio, roto en pedazos. Mi mejor amiga, convertida en mi peor traición. Mi trabajo arrebatado sin explicación. Y ahora estaba allí, rodeada de paredes húmedas, escuchando el goteo persistente de un tubo que no pensaban arreglar. Tragué saliva. Se sentía como si mi garganta estuviera hecha de arena. Había dejado todo atrás. Ni siquiera traje ropa suficiente, solo mi bolso, mi celular descargado y una sensación de vacío tan grande que casi podía escucharla retumbando dentro de mí. Me recosté unos segundos, pero el colchón era tan delgado que podía sentir los resortes. Cerré los ojos para intentar calmarme. Pero el silencio interior era peor que el ruido de la ciudad. Fue entonces cuando escuché un sonido sordo debajo de la cama, como un golpe suave. Me incorporé con el corazón acelerado. No sabía qué esperaba encontrar, honestamente con el tipo de día que había tenido, ya nada me habría sorprendido. Pero me incliné con cautela y levanté la colcha. Allí estaba, una maleta vieja, color vino oscuro, con las esquinas desgastadas y el asa rota en un lado. No era mía. Yo no había entrado a ese cuarto con ninguna maleta. Por un momento pensé que la persona anterior la había olvidado. O que el dueño tenía objetos guardados allí. Pero algo en mí, ese instinto terco que siempre ignoré, me dijo que no, que esa maleta no estaba allí por casualidad. La arrastré hacia afuera. Pesaba más de lo que parecía. La dejé sobre la cama y me quedé mirándola. Como si fuera un animal dormido que podía despertarse de un momento a otro. Tenía un olor extraño, mezcla de alcanfor y polvo antiguo. No tenía candado. Solo 2 hebillas metálicas opacas. Ahí, en medio de un cuarto helado, con mi vida desmoronándose como un edificio mal construido. Sentí por primera vez un cosquilleo que no era miedo, era anticipación. Como si esa maleta supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera esperando a que la abriera. Me senté frente a ella, respiré hondo y puse mis dedos sobre las hebillas. Cerré los ojos antes de abrirlas, sin entender por qué. Quizá porque en el fondo presentía que al hacerlo, nada volvería a ser igual. Y tenía razón. Esa maleta cambiaría mi vida. Pero en ese instante. Aún no podía imaginar hasta qué punto. Antes de abrirla por completo, me recosté hacia atrás. Cubrí mi rostro con las manos y pensé en todo lo que me había traído hasta allí. Y así, con el sonido lejano de un bus pasando por la 7ª. Dejé que mi memoria me arrastrara hacia atrás. Así fue como llegué aquí. 7 meses antes de aquella noche en la residencia, yo habría jurado que mi vida era estable. No perfecta, no emocionante, pero sí segura. Me despertaba cada mañana en nuestro apartamento de Chapinero. Con sus ventanas grandes que dejaban entrar la luz fría de Bogotá y su olor a café recién molido que siempre me tranquilizaba. Trabajaba en marketing farmacéutico. Un empleo que no amaba pero que me daba cierta sensación de control, presupuestos, campañas, informes. Todo ordenado, todo medible. Nada impredecible. Mi matrimonio con Julián también parecía encajar en esa idea de estabilidad. Llevábamos años juntos. No éramos una pareja de película. Pero nos entendíamos lo suficiente para convivir sin mayores sobresaltos. Aunque, si soy honesta, ahora que miro atrás, ya había señales de distancia.
Pequeñas grietas que yo elegí no ver. Julián pasaba cada vez más tiempo en reuniones. Llegaba tarde cansado con olor a un perfume que no era el mío. A veces evitaba mi mirada cuando le preguntaba cómo había ido el día. Yo me repetía que estaba estresado, que su empresa atravesaba cambios, que todo eso era normal. Me convencí de que así era el matrimonio, rachas buenas, rachas malas, y silencio en el medio. Pero la verdad es que me estaba autoengañando. Había noches en las que despertaba sola en la cama y encontraba su lado frío. Me levantaba, iba a la sala y lo veía trabajando en el computador. Con expresión tensa, como si cargara un peso que nunca compartía conmigo. Y cuando me acercaba, cerraba la pantalla rápidamente, sonreía y decía, nada, amor. Cosas de trabajo. Yo asentía, aunque mi pecho se apretaba con una incomodidad que no sabía nombrar todavía. La única persona con la que podía desahogarme era Valeria Ospina. Mi mejor amiga desde la universidad. Éramos inseparables, viajes, cumpleaños, cenas improvisadas, conversaciones hasta la madrugada. Ella conocía mis alegrías y mis miserias. Siempre decía que yo era su hermana elegida. Valeria tenía esa energía cálida que hacía que todo pareciera más ligero. Me escuchaba con atención, me abrazaba fuerte. Me decía que todo pasaría. Y yo le creía. ¿Cómo no hacerlo? 10 años de amistad no se tiran a la basura así como así. A veces. Incluso ella notaba ciertas actitudes extrañas en Julián y bromeaba, ese hombre necesita vacaciones o terapia, una de dos. Yo reía, aunque por dentro algo se movía inquieto. Como un pájaro golpeando las paredes de mi pecho. Los cambios comenzaron a ser más evidentes. Llamadas sin contestar. Mensajes eliminados. Reuniones de último minuto que lo sacaban de la casa justo cuando teníamos planes. Y excusas, tantas excusas que comencé a sentir que me estaba acostumbrando a ellas. Nunca olvidaré una noche en particular. Era jueves 10:30 de la noche. Habíamos quedado en cenar juntos después de semanas de distancias raras. Preparé pasta, abrí una botella de vino. Puse música suave. A las 9:15 me envió un mensaje, lo siento. Surgió algo. No me esperes. No dijo dónde estaba. No dijo con quién. No dijo cuándo volvería. Recuerdo que apagué la vela sobre la mesa, serví el vino igual y brindé sola. Un brindis triste, casi simbólico. Para reconocer que mi matrimonio estaba derrapando hacia un lugar incierto. Esa noche, mientras la ciudad se escuchaba viva y ajena afuera de nuestro apartamento. Tuve por primera vez una sensación clara, algo no estaba bien. Y ese presentimiento, ese nudo silencioso, fue el que marcó el camino hacia el día que lo cambiaría todo. El día en que mi vida, mi matrimonio y mis certezas implosionaron por completo. Aquel viernes no tenía por qué ser diferente a los demás. Salí de la oficina antes de tiempo porque una reunión se canceló a última hora. Podría haberme quedado trabajando o tomando un café cerca, pero no. Algo dentro de mí, ese instinto que tantas veces ignoré, me dijo que volviera a casa. No era una voz, no era un pensamiento claro, era solo una incomodidad persistente. Como un hilo jalando mi pecho hacia Chapinero. Mientras subía por la avenida, sentí que el corazón me latía más fuerte de lo normal. No sabía por qué. O tal vez sí, pero no quería admitirlo. Cuando llegué al parqueadero del edificio, lo primero que vi fue el carro de Valeria estacionado justo al lado del de Julián. Me quedé inmóvil. Ella no me había dicho que vendría. Nunca iba a nuestra casa sin avisar. Siempre decía que detestaba el tráfico de viernes y prefería quedarse en su apartamento en la Macarena. Pero ahí estaba su carro brillante bajo las luces amarillentas del sótano. Como un faro anunciando lo que yo aún me negaba a ver. Intenté convencerme de que sería una coincidencia. Una visita rápida. Algo inocente. Lo que fuera. Cualquier cosa menos la verdad. Subí en el ascensor sintiendo las piernas entumecidas. Al llegar al pasillo, escuché risas apagadas detrás de la puerta. Risas suaves. Risas íntimas. Una mezcla conocida, pero no conmigo. Mi mano tembló mientras giraba la llave.
La escena se clavó en mis ojos como un cuchillo lento. Julián. Valeria. En nuestra habitación. Juntos. Cerca. Demasiado cerca para que la mente inventara una excusa. Los dos se quedaron congelados. Yo no grité. No lloré. No dije nada. El silencio fue tan brutal que parecía absorber el aire del apartamento. Julián tartamudeó mi nombre. Valeria se cubrió el rostro, tropezando con palabras que no tenían sentido. Yo solo escuchaba un zumbido constante, como si mi cerebro se hubiese desconectado para no colapsar allí mismo. Sentí que el suelo desaparecía. Me di la vuelta sin cerrar la puerta. Fui hasta la sala. Tomé mi bolso, lo único que estaba cerca de la entrada, y salí del apartamento con el corazón convertido en un puñado de cristales rotos. No recuerdo haber bajado las escaleras. No recuerdo haber salido del edificio. No recuerdo el camino hasta la calle. Solo recuerdo la sensación de caminar sin ver. De respirar sin aire, de existir sin cuerpo. Era como si la ciudad siguiera de pie mientras yo me desmoronaba en silencio. Ese mismo fin de semana iniciaron los trámites. La separación, las audiencias preliminares, las acusaciones veladas de Julián, los mensajes contradictorios de Valeria. Todo ocurrió tan rápido que mi mente no alcanzaba a procesarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de shock y negación. Dormía mal, comía poco. Vivía como si me arrastrara detrás de una versión rota de mí misma. Había perdido mi matrimonio, mi amiga más cercana y la estabilidad que creía inquebrantable. Pero lo que entonces no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que esa traición, por devastadora que fuera, era apenas la puerta de entrada a algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Mucho más definitivo. No sabía que aún faltaba lo peor. Si alguien me hubiera dicho que, después de descubrir la traición, todavía había espacio para caer más abajo, no lo habría creído. Pero los días posteriores me demostraron que el fondo siempre podía cavarse un poco más. A los 3 días de irme del apartamento, Julián contrató a un abogado que parecía salido de una película de terror jurídico, frío, calculador, especializado en destruir reputaciones para ganar ventaja. Desde la primera audiencia, quedó claro que su estrategia no era negociar, era aplastarme. Me acusaron de inestabilidad emocional, de negligencia doméstica. Incluso insinuaron que tenía tendencias depresivas que ponían en riesgo cualquier convivencia futura. Yo apenas podía respirar. Y aún así tenía que escuchar mi nombre convertido en una lista de defectos inventados. Lo más doloroso vino después. Valeria testificó en mi contra. Mi amiga de 10 años. Mi casi hermana. La persona que había estado en mi cumpleaños número 30, que había llorado conmigo cuando murió mi madre. Que había dormido en mi sofá después de su ruptura más dolorosa. Dijo que yo siempre había sido impulsiva, que tenía episodios de celos sin fundamento. Que había visto signos preocupantes en mi comportamiento. Ni siquiera tembló. Parecía preparada, ensayada, como si cada palabra fuese un golpe medido. Yo la miraba, tratando de encontrar en su rostro a la mujer que había sido mi confidente. Pero lo único que vi fue una máscara perfectamente puesta. Perdí el apartamento. Era lo único que me quedaba. Estaba a mi nombre, sí. Pero Julián encontró una forma de argumentar que había sido adquirido durante la unión, y que él había contribuido económicamente. Su abogado armó un caso tan lleno de tecnicismos que al final, el juez aprobó la liquidación y el inmueble se vendió para cubrir costos y deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Me quedé literalmente sin hogar. Conseguí quedarme unos días en casa de una compañera, pero la incomodidad fue evidente desde el primer momento. Todos mis lazos se estaban rompiendo uno a uno como hilos viejos. Incluso mi familia, poca, lejana, emocionalmente ausente, no ofreció gran cosa. Un par de llamadas vacías, algunas frases de apoyo genérico, y nada más. Como si fuera poco. El golpe final llegó de la forma más sucia. Mi jefe, Marcus, amigo cercano de Julián, me llamó a su oficina. Laura, lo siento, dijo sin mirarme directamente. Pero la situación se ha vuelto complicada.
Tu vida personal está interfiriendo en el ambiente de trabajo. Una mentira descarada. Yo sabía lo que era realmente, Julián había hablado con él. O tal vez ni siquiera hizo falta, Marcus siempre había admirado demasiado a mi esposo. Como si quisiera ser parte de su círculo exclusivo. Me entregaron una carta de terminación. Sin indemnización. Sin explicación real. En una semana, perdí mi matrimonio. Mi mejor amiga, mi hogar y mi trabajo. No sabía que el cuerpo podía sentir tanto cansancio sin estar enfermo. Dormía en sofás prestados, comía lo que podía. Vivía como si estuviera atrapada en un sueño denso, pegajoso, del que no lograba despertar. Cada día era una versión más pequeña de mí misma. Hasta que finalmente llegué a la residencia. Un edificio viejo en el centro de Bogotá, con paredes manchadas de humedad y un olor persistente a cigarrillo frío. La dueña, una mujer de gesto duro, me dio una habitación estrecha con una cama oxidada y una ventana que daba a un muro. Allí pasé la noche más fría de mi vida. No por el clima, sino por el vacío absoluto que sentía. Fue en esa habitación donde, poco después, descubriría la maleta que cambiaría el rumbo de todo. A veces pienso que aquella maleta no apareció por casualidad. Como si hubiera estado esperando el momento exacto en que yo ya no tenía nada más que perder. Cuando abrí la maleta, el olor a cuero envejecido y polvo antiguo salió como un suspiro atrapado durante años. Esperaba encontrar ropa vieja o papeles sin importancia. Pero lo que descubrí hizo que mi respiración se cortara en seco. Había un sobre grueso cerrado con una cinta amarillenta. Lo abrí con manos temblorosas. Billetes. Montones de billetes perfectamente ordenados. Mi corazón dio un golpe seco. $80.000. No pesos. No ahorros normales. Dólares en efectivo. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Quién guardaba esa cantidad de dinero bajo una cama en una residencia barata? ¿Y por qué estaba en mi habitación? Junto al dinero encontré un juego de llaves pequeñas. Una carpeta de documentos antiguos y una libreta de notas con el nombre escrito a mano en la primera página, Doña Elena Restrepo. La mujer mayor que había vivido en esa habitación antes que yo. La misma que, según la dueña de la residencia, había muerto hacía apenas 4 meses. Respiré hondo, tratando de no entrar en pánico. Si esa maleta realmente le pertenecía, ¿por qué nadie la reclamó? ¿Por qué nadie la vació? ¿Por qué estaba llena de dinero? Abrí la libreta. La letra temblorosa de Doña Elena llenaba las primeras páginas, fechas, direcciones, recortes de periódicos pegados con cinta. Y en la tercera página, una frase subrayada con una fuerza que casi rompió el papel: la muerte de tu madre no fue un accidente. Sentí como la sangre se me iba al rostro. Me quedé mirando esas palabras una y otra vez, como si mi cerebro se negara a aceptarlas. Mi madre había muerto en un accidente de tráfico. Eso me habían dicho todos. Eso había creído durante 7 años. Eso había repetido para no romperme. Pero allí, en la letra frágil de la mujer que me cuidó en mi adolescencia, había otra verdad. Revisé los documentos. Había reportes médicos alterados. Copias de correos internos de una farmacéutica, recortes sobre intoxicaciones masivas con medicamentos adulterados. Y un nombre repetido en casi todas las páginas: Vélez Pharma. La empresa para la que yo misma había trabajado indirectamente a través de campañas de marketing. Entre los papeles también encontré una carta doblada cuidadosamente. La tinta estaba algo corrida, como si hubiese sido escrita en un momento de urgencia o dolor. Laura, si estás leyendo esto, significa que no logré llegar a tiempo. Tu madre descubrió algo que no debía. Yo seguí su trabajo. Te dejo todo lo que encontré. No confíes en nadie. Sigue las pistas. La verdad está en Medellín. Mi visión se nubló. Lloré sin intentar detenerme. Doña Elena había estado investigando por mí. Por mi madre. Y nadie me había dicho nada. El miedo y la rabia se mezclaron en mi pecho, pero por primera vez en meses sentí algo distinto: propósito. Guardé el dinero,
los documentos y las llaves. Cerré la maleta con firmeza. A la mañana siguiente compré un tiquete de bus. No sabía qué me esperaba, pero si sabía algo, no podía seguir huyendo. Cuando el sol cayó detrás de los cerros, subí al bus nocturno Bogotá-Medellín, con la maleta de doña Elena a mis pies. Y la sensación clara de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El bus llegó a Medellín cuando el cielo apenas empezaba a aclararse. Esa luz suave, casi dorada, que siempre había escuchado llamar, la ciudad de la eterna primavera, caía sobre las montañas como un abrazo tibio. Era extraño sentir algo parecido a calma después de tantas noches sin dormir. Tomé un taxi hacia Laureles. El conductor habló un par de veces del clima, del tráfico. De un partido de Nacional, pero yo apenas respondí. Tenía la maleta de doña Elena en mis piernas, como si dentro llevara un corazón prestado que me mantenía en pie. La casa estaba en una esquina tranquila, rodeada de árboles que soltaban flores rosadas sobre el andén. Era antigua, de 2 pisos. Con tejas de barro y un jardín pequeño que parecía abandonado. Cuando metí la llave en la cerradura, me tembló la mano. La puerta cedió con un gemido largo. El aire olía a madera guardada, a libros viejos y a un perfume leve que recordaba a jabón artesanal. Caminé despacio, apagando el silencio con mis pasos. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, la mayoría en blanco y negro. Algunas reconocí, doña Elena joven, mi madre a su lado, las dos riéndose frente a un río. Sentí un pinchazo en el pecho. Recorrí la casa buscando algo que explicara por qué Elena había terminado escondiendo dinero y documentos. Revisé cajones, armarios. Incluso detrás de los cuadros. Nada. La casa parecía normal, casi demasiado normal para alguien que había investigado una farmacéutica peligrosa. Me detuve frente a una estantería llena de libros gruesos de medicina, química y derecho sanitario. Pasé los dedos por los lomos. Uno de ellos vibró ligeramente. Me incliné. Curiosa. No era el libro, era la madera detrás. Golpeé suavemente la pared. Hueca. Intenté mover la estantería, pero no se movía ni un centímetro. Luego vi una marca casi imperceptible en el marco inferior. Una ranura. Metí ahí la llave más pequeña del llavero de la maleta. Un clic seco. La estantería se desplazó hacia adelante, revelando una puerta metálica camuflada. El corazón me martillaba en la garganta cuando la abrí. Unas escaleras angostas bajaban hacia un sótano. Encendí la luz y un murmullo eléctrico iluminó un cuarto subterráneo lleno de archivadores, cajas fuertes pequeñas. Carpetas etiquetadas y una mesa metálica cubierta de papeles. Era un búnker. El búnker de la verdad. Me acerqué a los archivadores. Cada uno tenía etiquetas: Vélez Pharma, lotes alterados, pacientes intoxicados, contratos de distribución, seguimientos y amenazas. Mis manos sudaban mientras abría una carpeta tras otra. Eran pruebas, muchas más de las que había encontrado en la maleta. Había fotografías de bodegas, empaques adulterados. Informes internos con cifras manipuladas. Encontré también cartas firmadas por médicos denunciando efectos adversos que nunca salieron a la luz. Y entre todo eso, un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano, Laura. Dentro había copias de un informe escrito por mi madre. Describía un lote de medicamentos falsificados que había llegado a varios hospitales. Mi madre había descubierto el vínculo directo con Vélez Pharma. Su última anotación estaba subrayada: alguien dentro de la empresa está protegiendo la operación. Me quedé inmóvil. ¿Julián había trabajado con ellos? ¿Desde cuándo? ¿En qué nivel? Busqué entre las cajas desesperada por otra pista, y entonces lo vi: un pequeño dispositivo plateado, parecido a un reproductor de vídeo portátil. Con un post-it encima que decía: para cuando estés lista. Era de doña Elena. Lo supe sin dudar. Me senté frente a la mesa, respirando hondo. Tenía miedo de presionar el botón. Miedo de que lo que viniera después me destruyera todavía más, o me obligara a enfrentar verdades que había evitado durante años. Apoyé los dedos sobre el botón central. Cerré los ojos un instante. Y finalmente presioné play.
El vídeo tardó unos segundos en cargar. La pantalla titiló y de pronto. La imagen apareció, doña Elena sentada en un sillón azul que reconocí al instante. Tenía el rostro pálido, más delgado de lo que recordaba. Y llevaba un pañuelo suave cubriéndole la cabeza. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, firmes, inteligentes, incapaces de mentir. Laura, mi niña. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Su voz sonaba cansada, pero no derrotada. Sentí que algo caliente me subía por la garganta. Tragué en seco. Necesito contarte la verdad que tu madre jamás pudo decirte. Su mano temblorosa tomó una carpeta. La misma que yo había encontrado minutos antes. Hace años. Tu madre descubrió algo terrible dentro de Vélez Pharma. Algo que podía destruir carreras, fortunas y reputaciones enteras. Yo solté el aire lentamente. Mi cuerpo entero estaba en tensión. Los medicamentos que debían salvar vidas estaban siendo adulterados. Hizo una pausa, como si esos recuerdos le dolieran a nivel físico. Sustancias más baratas eran mezcladas con las fórmulas originales. Algunos lotes estaban tan contaminados que provocaron fallos hepáticos, infecciones graves. Incluso muertes silenciosas. Y todo se encubrió. La cámara se acercó un poco más. Vi la tristeza en sus ojos. Tu madre no era solo una buena investigadora. Era valiente. Demasiado valiente. Sus labios temblaron. Ella comenzó a seguir el rastro, doctores comprados, químicos que manipulaban informes, contratos ilegales de distribución. Todo llevaba al mismo nombre, Santiago Vélez. El CEO. El hombre que yo había visto tantas veces en conferencias de la empresa de mi exjefe. Cuando ella encontró suficiente evidencia, alguien dentro de Vélez Pharma se enteró. Ellos tenían ojos en todas partes, incluyendo Bogotá, incluyendo Chapinero. Incluyendo tu propia casa. Mi piel erizó. Sí, Laura. Su voz se hizo un hilo firme, sin temblor alguno. Julián y Valeria trabajaban para ellos. Me llevé una mano a la boca. Era como si el piso se abriera bajo mis pies. Elena continuó, ellos no empezaron como espías. Solo pasaban información pequeña al principio, no sabían la magnitud de lo que hacían. Pero el dinero, el poder, el acceso. Los fue corrompiendo poco a poco, cambios en la empresa, rumores, contactos. Pero un día, la farmacéutica necesitó vigilar a tu madre. Y eligieron a quien tenía acceso más directo. A mi esposo. A mi mejor amiga. Sentí náuseas. Tu madre estaba a punto de entregar un informe completo a la fiscalía. Tenía pruebas suficientes para hacer caer a media industria. Ahí los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Pero nunca llegó. La versión oficial dijo que fue un accidente de tránsito, pero no lo fue. El silencio que siguió pareció interminable. Tu madre fue asesinada, Laura. La frase cayó como un golpe seco, imposible de suavizar. Lloré sin sonido, con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. El dolor que había guardado tantos años por fin tenía forma, tenía nombre, tenía culpables. Antes de morir, tu madre me entregó todo lo que había reunido y me pidió que te protegiera. Yo, traté de hacerlo, pero mis fuerzas también se estaban acabando. Por eso preparé la maleta. Sabía que tarde o temprano tendrías que conocer la verdad, intenté contactar a la fiscalía, pero sabían que me estaban vigilando. Ya no tenía tiempo. Elena respiró hondo, como si reunir aire también le costara. Sé que esto te romperá el alma. Pero también sé que te dará algo que a tu madre le arrebataron, una posibilidad de justicia. La imagen empezó a perder resolución. Como si el archivo también sintiera el peso emocional. Toma estas pruebas y llévalas donde deben estar. Con la fiscalía. Con el CTI. No confíes en nadie más. Sus ojos se suavizaron. Eres más fuerte de lo que crees, Laura. Y tu madre estaría orgullosa de ti. El vídeo terminó. Me quedé inmóvil. Con las manos cubriéndome el rostro, sollozando como si algo dentro de mí se hubiera roto, o quizás, finalmente, se hubiera liberado.
Cuando pude volver a respirar con normalidad. Me limpié las lágrimas con la manga y miré hacia los archivadores del sótano. Tenía miedo. Tenía rabia. Tenía un vacío enorme. Pero también tenía una certeza nueva. Casi eléctrica, era hora de ir a la fiscalía. Salí de la casa de Laureles con las manos aún temblando. Dormí apenas un par de horas. Pero esa mañana sabía exactamente a dónde debía ir. Tomé un taxi hacia el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Medellín. Con una carpeta llena de pruebas sobre mi regazo. Cuando mencioné en recepción que necesitaba hablar con alguien del CTI, la expresión del funcionario cambió. Me pidió esperar. No pasaron ni 5 minutos antes de que una mujer de cabello oscuro, mirada firme y porte absolutamente profesional se acercara hacia mí. ¿Laura Restrepo? Soy la agente Daniela Pardo, del CTI. Me dijeron que tenía información delicada. Asentí sin poder articular palabra. Nos condujo a una sala pequeña. Con paredes blancas y un ventilador que hacía un ruido insistente. Coloqué la carpeta sobre la mesa y mientras hablaba, sentía que la voz se me quebraba. Pero me obligué a seguir. Le relaté lo que había encontrado en la casa de doña Elena, el vídeo, los documentos, las pruebas de medicamentos adulterados y, finalmente, el nombre de mi madre. Daniela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo. Si lo que dice es cierto, esto es enorme. Vamos a verificar cada documento. ¿Me permite llevar a un equipo a la casa de Laureles? Claro, respondí inmediatamente. Llévense todo. 1 hora después, ya estábamos de regreso en la casa. El equipo del CTI llegó en 2 camionetas blancas, con agentes uniformados que entraron al búnker como si se tratara de una escena del crimen. Escritorios portátiles, cámaras, luces, maletines de cadena de custodia, todo muy meticuloso. Daniela revisaba cada carpeta con una seriedad casi quirúrgica. Los contratos están firmados por personal de Vélez Pharma. Los informes coinciden con denuncias médicas archivadas. Me miró. Esto es suficiente para abrir una investigación formal. Sentí un escalofrío que no era miedo, sino una especie de alivio amargo. Durante horas fotografiaron, escanearon. Rotularon pruebas. Hasta llevaron un equipo forense para autenticar las grabaciones y verificar fechas y voces. Al final de la jornada, Daniela me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. Laura, a partir de ahora será mejor que no regrese a Bogotá. Si Julián y Valeria estaban vinculados con Vélez Pharma, podrían intentar contactarla, o algo peor. La amenaza no era directa, pero la entendí muy bien. Acepté sin protestar. Me instalé en un hotel sencillo de Medellín, tratando de pasar desapercibida. Cambié de número, evité redes sociales y solo me comunicaba con Daniela cuando ella lo solicitaba. Durante esos días dormía poco y comía menos, pero una especie de fuerza nueva me sostenía, la certeza de que la verdad ya estaba avanzando. 1 semana después, Daniela me llamó de madrugada. Laura, necesitamos que venga a la sede. Ya. Me vestí a toda prisa y tomé un taxi. Cuando llegué, Daniela estaba frente a un mapa enorme pegado en la pared. Había marcadores rojos conectando Medellín, Bogotá y Cartagena. Las pruebas nos llevaron a algo que ni imaginábamos. Señaló la costa. Vélez Pharma tiene un laboratorio clandestino cerca de Cartagena. Desde ahí salen los lotes adulterados hacia todo el país. Yo apreté los puños. El monstruo tenía más cabezas de las que creíamos. La fiscalía ya abrió un caso por corrupción, homicidio y alteración de medicamentos. Esto va a ser grande, Laura. Y peligroso. Me quedé en silencio. No tenía miedo, o al menos no del miedo de antes. Era más bien una determinación que me ardía bajo la piel. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté. Daniela me miró con esa mezcla de seriedad y empatía que solo tienen quienes han visto el peor lado del mundo. Ahora, enfrentamos al monstruo. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. Y yo supe que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino.
No recuerdo haber dormido más de 3 horas seguidas, pero el cansancio no importaba. La fiscalía, el CTI, los medios, todo parecía moverse a una velocidad que no podía seguir. Y aún así yo estaba ahí, en el centro del huracán, sosteniéndome en una fuerza que hasta entonces no sabía que tenía. Una mañana. Daniela me llamó con un tono que no había escuchado antes, una mezcla extraña de tensión y satisfacción. Laura, es hoy. Vamos por ellos. Me subí a una camioneta del CTI con destino a Cartagena. El operativo fue tan preciso que parecía una coreografía militar. Desde una colina cercana, observé cómo unidades tácticas rodeaban el laboratorio clandestino. Los hombres armados de la farmacéutica fueron reducidos en minutos. Y luego, con esposas brillando bajo el sol caribeño, apareció el hombre que había orquestado todo, Santiago Vélez. Tenía la misma expresión de superioridad que recordaba de revistas económicas. Pero esta vez, en lugar de un traje caro, llevaba el sudor pegado a la camisa y la arrogancia quebrada en los ojos. Queda detenido por homicidio agravado, corrupción y alteración dolosa de medicamentos. Vélez no dijo una palabra. Ese mismo día, en Bogotá, detuvieron a los químicos, a los médicos vinculados y a Julián. Lo esposaron en la puerta del edificio donde ahora vivía con Valeria. Las cámaras captaron su rostro cuando intentó cubrirse. Yo vi el vídeo horas después, el hombre que creía conocer aparecía pequeño, asustado, sin máscara. Valeria también fue arrestada. A diferencia de Julián, no intentó resistirse. El juicio en Paloquemao fue un espectáculo que nunca imaginé vivir. La sala estaba llena, periodistas, abogados, funcionarios, curiosos. Yo me senté en la segunda fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Tenía los documentos de mi madre entre las manos, como un escudo invisible. Cuando trajeron a los acusados, el silencio se volvió pesado. Vélez, altivo incluso en su ruina. Los químicos con miradas vacías. Los médicos, algunos llorando. Y finalmente Julián y Valeria. Julián me buscó con la mirada apenas entró en la sala. Yo bajé la vista. No porque me doliera, sino porque ya no tenía nada que decirle. Durante los 3 días del juicio, escuché testimonios crudos, familiares de víctimas, doctores que habían reportado síntomas sin respuesta. Expertos forenses explicando las alteraciones químicas. Cada palabra construía un monumento a la negligencia criminal. El tercer día. Cuando la fiscalía presentó el vídeo de doña Elena, sentí que el mundo se detenía. Hubo murmullos, exclamaciones ahogadas. El fiscal se giró hacia los acusados. Esta grabación demuestra el vínculo directo entre la operación ilegal y la muerte de la investigadora Marcela Restrepo. Valeria rompió a llorar. Julián palideció. Durante una pausa, Julián pidió permiso para acercarse a mí, lo cual, por supuesto, no le concedieron. Aún así, él me habló desde donde estaba. Laura, por favor, yo no quise, yo no sabía que llegaría tan lejos. Yo seguí sentada, con las manos entrelazadas, la columna recta. No moví un músculo. No por frialdad, sino porque por primera vez en años, no debía nada a nadie. Y menos a él. Cuando tocó el turno de Valeria, su abogado anunció que haría confesión plena a cambio de una reducción de pena. Ella aceptó su participación, confirmó seguimientos, reuniones, pagos, información filtrada. La sala quedó helada. Finalmente llegó la sentencia. A los químicos y médicos, entre 15 y 25 años. A Valeria, 12 años por colaboración. A Julián, 18 años por complicidad. Destrucción de pruebas y participación en vigilancia ilegal. Y a Santiago Vélez, cadena máxima por homicidio agravado, corrupción transnacional y alteración de medicamentos. El monstruo había caído. Cuando el juez golpeó el mazo, inhalé profundamente. Sentí una paz que jamás había conocido. No era felicidad. Era justicia, por fin. Más tarde, la fiscalía me informó que por la magnitud del caso, recibiría una compensación estatal por daños, años perdidos y el rol de mi madre en la investigación original. Después del juicio, caminé sola por la plazoleta de Paloquemao.
El sol de la tarde caía tibio sobre mi rostro. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, pude pronunciar esas palabras sin romperme por dentro. Mamá, por fin descansabas. Volví a Bogotá después de casi 3 meses. El cielo estaba gris, típico de la ciudad. Pero esta vez no lo sentí opresivo. Todo lo contrario, el aire frío me despertó como si me diera la bienvenida a una vida que por fin podía llamar mía. Caminé por las calles del centro con una calma que me sorprendió. Las personas iban deprisa, los buses seguían rugiendo como siempre, los vendedores gritaban sus ofertas. Pero yo caminaba despacio, respirando cada segundo. Bogotá ya no era el lugar donde me había roto, era el lugar donde estaba empezando a reconstruirme. Me detuve frente a la residencia barata donde había tocado fondo meses atrás. La fachada seguía igual, pintura desconchada, ventanas empañadas, olor persistente a humedad. Pero ya no sentí vergüenza. Ni rabia. Ni dolor. Lo que sentí fue una especie de ternura hacia esa mujer que una noche llegó ahí con una maleta y el alma hecha pedazos. Entré. El pasillo estaba en silencio. Recordé la sensación de caminar por él sin saber si podría levantarme al día siguiente. Recordé mis manos temblorosas abriendo la maleta. Y recordé la primera chispa de esperanza que me dio doña Elena. Me acerqué a la habitación donde había dormido. No la abrí. No era necesario. Me quedé ahí. Frente a la puerta, en un silencio que se sentía sagrado. Gracias, susurré sin dirigirlo a nadie en particular. Tal vez a mi madre. Tal vez a mí misma. Salí de la residencia ligera, como si hubiera dejado algo pesado atrás. Con la compensación estatal y la herencia que doña Elena había protegido durante años. Comencé a trabajar en algo que me daba propósito, la Fundación Restrepo. Una organización dedicada a apoyar investigaciones independientes sobre farmacéuticas. Acompañar a víctimas y promover transparencia en un sector donde el silencio había costado demasiadas vidas. Los primeros días fueron caóticos, reuniones, abogados. Papeles interminables, conferencias de prensa, entrevistas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al enfrentar algo grande. Sentí convicción. Cada vez que alguien me preguntaba por qué había creado la fundación, respondía lo mismo, porque mi madre empezó esta lucha. Yo solo continúo el camino. Y era la verdad. Y era la verdad. Quizás no pude salvar a mi madre, pero ahora puedo salvar a otras. Una noche después de una jornada especialmente larga. Subí a la terraza del edificio donde estaba viviendo temporalmente. El viento frío golpeaba mi rostro. Movía mi cabello hacia atrás y hacía que la ciudad pareciera un océano de luces vivas. Desde ahí podía ver Monserrate iluminado, las avenidas repletas de movimiento. Los barrios extendiéndose como constelaciones imperfectas. Y mientras observaba Bogotá desde las alturas, sentí algo que no había sentido desde la muerte de mi madre, paz. Cerré los ojos y dejé que el viento me envolviera. Había sobrevivido a la traición más profunda, a la pérdida más devastadora y a un sistema lleno de sombras. Pero también había encontrado una fuerza que jamás sospeché que tenía. Ese fue mi verdadero renacer. Antes de volver a entrar, miré una última vez hacia la ciudad y pensé en todo lo que había aprendido. La verdad siempre encuentra su camino, aunque intenten enterrarla. La intuición no es un capricho, es una alarma que salva vidas. La justicia puede tardar, pero cuando llega, limpia, revela y libera. Y la traición, sí, destruye. Pero también obliga a renacer desde un lugar más honesto, más fuerte y más nuestro. Respiré hondo. Sonreí por primera vez sin dolor mezclado en la sonrisa. El viento siguió moviendo mi cabello mientras Bogotá brillaba frente a mí. Y entendí que finalmente mi vida estaba empezando.